Pues bienvenidos todos a un episodio más de Conversando con, y hoy tenemos Conversando con la crianza infantil. No vayan a pensar que vamos a criar otras cosas. Soy Adriana Villalpando y hoy tenemos invitados especiales, entonces... Fabio Alejo. Ana y Luna. Y yo soy Fernanda Mijares. Ok. Fer es terapeuta racional emotiva, por aquí el Instituto de Terapia Racional Emotiva, y trabaja con niños. Pero antes de que empecemos con todo esto, ¿qué tal que nos recordamos de nuestras redes sociales para que nos sigan? Claro que sí. Recuerden que nosotros tenemos presencia casi en todas las redes, es decir, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Spotify, estamos en YouTube y pueden encontrarnos como @itrenmx. También tenemos una página web. Ajá. En la página web que se llama www.itren.com.mx, ahí van a encontrar toda la información por si quieren inscribirse a la maestría o a los talleres. Ahorita tenemos 2 talleres en puerta que ya van a empezar en septiembre, entonces ahí lo pueden checar. Y también se sacan nuevas noticias de próximas cosas que vayamos a abrir, como diplomados, etc. Entonces ahí también están los contactos por si gustan meterse. Muy bien. Y pues hoy trajimos a Fer para que nos platicara de la crianza de los niños. ¿Qué sería uno de los puntos importantes, Fer, que nos serviría saber como gente que cría niños o que cuida niños? ¿Qué es lo que deberíamos de saber como puntos principales, básicos, para entender a los chamacos? Ok, claro que sí. A ver, los papás, las mamás, maestros, como dices, cuidadores de niños, personas que interactúan con niños en el día a día, en general siempre tienen un conocimiento de, sé cuándo le duele la panza y sé qué hacer. Sé que tiene hambre y que le voy a dar verduras, ¿no? Pero muy, muy pocas veces conocen cómo funciona, así como conocen cómo funcionan varias partes de su sistema, de su cuerpo, no conocen la estructura o cómo se da la parte de su cerebro, qué está pasando en su cabecita como tal a nivel desarrollo, ¿ok? Entonces, algo que creo que es crucial que los padres y personas que trabajan con niños conozcan es cómo está el cerebro de un niño, ¿no? Cuando un niño nace, recién nacido, la parte más primitiva de su cerebro está lista. Esta parte en donde están las emociones más fuertes, explosivas, la reacción ataque-huida, esa parte ya está completita, no le falta nada y funciona a la perfección, ¿sí? De hecho, es la parte de la supervivencia y es la que nos ha permitido a los seres humanos estar aquí hasta hoy en día, ¿no? Se le llama también cerebro reptil porque es como, pues... muy primitivo, lleva muchos años con nosotros y por eso es que aquí seguimos, ¿no? Entonces, a diferencia de esa parte que ya está totalmente lista, ¿no? Y sirviendo, la parte más evolucionada del cerebro, que implica funciones o habilidades más superiores, más complejas, como control de impulsos, toma de decisiones, planeación, aún está en construcción. Y la verdad es que permanece en construcción hasta los 20, 25 años, ¿no? Por eso es que un niño... pues no nace y ya es independiente como otras especies animales. Oye, aquí sería importante aclarar de que no es de que les falta una parte del cerebro, o sea, sí está la parte del cerebro, claro. Porque podríamos entender, no, pues chance y no tienen esa parte. Está malito, sí, no. Ahí está la parte del cerebro, pero no se ha desarrollado, no se ha madurado, ¿no? Exactamente, o sea, y por esa parte más evolucionada me refiero justo a la que está aquí, atrás de nuestra frente, es el lóbulo frontal, y esa, bueno, justo es la que necesita que a los niños que los enseñemos a usarla y a ayudarla a que vaya madurando, como dices, Adri. Pero entonces, tomando como base que lo que más sirve, lo que más está en función, sin que tenga que seguir aprendiendo algo, es la parte más primitiva, la que los va a hacer pues más explosivos, ¿no? Y que de alguna forma te ayuda a defenderte, ¿no? Tomando eso en cuenta, tenemos que saber y entender que entonces un niño va a ser ruidoso, un niño va a llorar mucho, un niño va a tener emociones que se le van a desbordar, va a ser desordenado, va a estar por todos lados, va a ser intenso, ¿sí? Y es que
así es como un niño, por naturaleza, se supone que debe de ser, no al contrario. Esperar que un niño tenga un buen comportamiento siempre es de hecho una expectativa muy ambiciosa y, pues, ilógica, ¿no? O sea, un niño está cableado justamente para no estar bien educado, respetando, para no saber reglas. ¿no? Sí, para no tener lo que como adultos ya tenemos, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso es importante y bueno, nosotros es a quienes nos toca ayudarlos, orientarlos y acompañarlos en esos momentos donde se vayan a dar esas crisis y ahí instruirlos, ahí nosotros modelarles cómo se puede arreglar ese problema, cómo podemos gestionar la emoción, ¿no? Y bueno, además, eso es básico, pero también quisiera yo agregar que tenemos que entender, sobre todo esto más para los papás, que un niño, aunque lo vemos chiquito y que le falta mucho por crecer y por definirse y por formarse, no deja de ser una persona ya hecha y derecha, completa, que no le falta nada, que tiene su propia personalidad, sus propios miedos, sus talentos, sus habilidades, sus fortalezas y cosas que le vayan a costar trabajo, ¿no? Porque muchas veces creemos que son moldeables a nuestro gusto y pues no es así, ¿no? O sea, entonces más adelante voy a retomar por qué estoy diciendo esto, pero creo que de entrada eso es como básico para saber que alguien debe saber sobre la crianza de un niño, ¿no? Entonces, una de las cosas, si resumimos un poquito, es saber que el niño es una persona completa con todo lo que se necesita, que está bien formado en su cableado en su cerebrito, en su cuerpo para ser quien es. Es una computadora así, salida de fábrica. Salida de fábrica. Para que ya le meta los programas. Sí, pero hay que irle metiendo los programas, tal cual, ¿no? Que ese es como el proceso en la educación, pero saber que no está formateado, ¿no? Que hay que, está silvestrito, por decirlo de alguna manera, porque así es el cerebro de los niños y con el tiempo, el crecimiento, la maduración, las experiencias, pues van aprendiendo y se va madurando esta parte frontal del cerebro que nos decías. Sí, claro. Y ya está todo listo ahora. La parte que más funciona, que no necesita de una ayuda extra, por así decirlo, sí es esta parte reptil, ¿no? Reptiliana, en donde una emoción me va a llegar y voy a explotarla, ¿no? O alguien me va a decir que no y yo voy a reaccionar, me a voy decir a enojar, cómo de que no, y me voy a enojar. Y voy a hacer un berrinche, y me voy a pelear, y voy a chillar, y voy a gritar, y voy a salir corriendo. Y va a llegar mi hermano a quitarme el juguete que yo tenía y se me va a salir un golpe porque pues me voy a o alguien me va a regañar y me voy a esconder, ¿no? O sea, esa parte es instintiva y por esa razón funciona mucho mejor que cualquier otra que aún está en construcción, en formación. ¿Okay? Creo que justo lo que acabas de decir de hay que saber esto, las personas que van a tener hijos, que están criando a un niño, que cuidan a un niño, lo que sea, que lo sepan porque luego lo podemos tomar como personal, ¿no? O sea, podemos decir, es que el niño le dije que no y me pegó. Y entonces, bueno, voy a regañar al niño tremendamente y lo voy a castigar y, oye, es que ¿por qué me pegaste? Y estamos hablando de un niño chiquitito que tal vez no tiene nada de esto formado, ¿no? O sea, que para él pues, se enojó y ¿qué? O sea, su respuesta natural fue soltarte un golpe. Por supuesto, y me llegan luego a consulta mamás o papás que pueden estar muy ofendidos porque, bueno, cuando un niño aprende a hablar y en su pequeño o amplio repertorio de palabras está la frase te odio o no te quiero. O eres tonta. O eres tonta. Y entonces, frente a un límite, él dice, pues mi manera de defenderme, ¿no? Con esto es decirte a ti, mamá, o a ti, papá, te odio, o eres el peor, o no te quiero. Y entonces pueden llegar muy, muy tristes o como con esta parte de, ¿cómo es posible? Y no es personal. Es lo que el niño encuentra en ese momento. Es esta parte reptil en donde está, digamos, el chiquito secuestrado en ese momento por esa parte. Y si nosotros nos lo tomamos personal, entonces empezamos a lidiar o a dialogar con un pequeño reptil,
y eso no se puede. Sí, con un personaje que no cuenta Sí, claro. con los controles que nosotros como adultos tenemos, no cuenta con la experiencia que tenemos, no cuenta con los aprendizajes que tenemos los adultos, que ya aprendimos a vivir en este mundo social. Con esto no estamos diciendo que esto que están haciendo los niños sea lo correcto, Claro que es no. lo normal. Exacto. Y el punto es tú cómo reaccionas ante esa normalidad, que puedes decidir que en tu casa sí se vale o no se vale, esa es otra historia. Exacto, y con esto que dices me refiero a si un día tú estás frente a un reptil, un cocodrilo que te quiere morder, no te vas a tomar personal que el cocodrilo te quiso morder. ¿Me explico? Pues es lo que hace. Y entonces el chiquito en su naturaleza de que esté inmaduro todavía, así se va a defender, ¿no? Entonces aquí en lugar de ofenderte y llorar frente a él y me lastimaste mucho, toca reflejarle y decir, wow, estás muy enojado. También está la parte contraria, es decir, el chanclazo. ¿Sí? Sí, Que los papás se ponen, ¿no? Al Claro, Al tiro. claro. Entonces, a veces sin querer, ¿no? Porque no hay ningún manual y luego estas cosas, se va estudiando con el tiempo. La reacción de los papás, por ejemplo, seguramente de varios de nuestros papás, sí recurrían al manazo, al chanclazo, a mí no me puedes hacer eso, a mí no me dices que me odias y no. Y ahí es cuando estamos como que tratando de calmar al reptil, aunque en realidad estamos siendo reptiles nosotros. Y aquí, O sea, sí. estamos Comportándonos quitando igual. lo que en teoría ya se nos maduró del frontal y estar actuando con toda esa parte súper... Con el chanclazo estamos actuando nosotros también con nuestra propia parte reptiliana, justamente. O sea, los padres tendríamos que tener capacidades de gestión emocional cuando decidimos criar a un ser humano. Por ejemplo, sería grandísima idea, ¿no? Y es cuando más problemas vienen en momentos de crianza, es cuando como papás nos damos cuenta de que ahí estamos un poquito limitados, ¿no? O porque en nuestra propia crianza fue algo parecido y la verdad es que a mí hasta eso se me hace padrísimo el tema de trabajar con niños, porque pues te reflejan muchas cosas que tal vez tienes que trabajar, ¿no? Y te impulsan los niños, los hijos que tienes, a ser una mejor persona, ¿no? Si quieres. Si quieres. Porque además aquí, y creo que ahí podemos con esto entrar a la siguiente parte, es nosotros, adultos que estamos al cuidado de niños o estamos criando niños, tenemos una serie de exigencias y demandas tanto para los niños en sus actuaciones como para nosotros como papás, ¿no? Justo. Que es lo que decías hace un ratito. Exactamente. O sea, una vez que ya les expliqué, ¿no? Cómo es un niño, cómo está su cerebro a nivel madurez, ¿no? Justamente yo quería platicar de esta parte de, a ver, como seres humanos que somos y que tenemos nuestras propias creencias que pueden llegar a ser irracionales o expectativas en la vida que no se nos van a cumplir siempre, pues esto también sucede en la crianza cuando tenemos hijos, ¿no? Entonces yo lo dividí en dos, así como ahorita dijiste tú, Adri, como papás inconscientemente, porque no las tenemos como que muy claras de que ahí están, creamos unas demandas hacia nuestros hijos. Yo puse 3, probablemente, o sea, ahorita quiero platicar de 3 principales que creo que son muy comunes, pero probablemente hay varias más, ¿no? Pero podemos ir una por una, ¿no? Por ejemplo, está esta creencia o esta demanda de mi hijo debe ser como yo, ¿no? Debe tener mis gustos, mis aficiones, me encanta el fútbol, entonces él tiene que gustarle el fútbol, ¿no? Y jugarlo. Y jugarlo, y jugarlo bien. Sí. No, pero es que, ¿cómo que le gusta más pintar? Pero ¿cómo? No es posible, ¿no? O yo fui bailarina de ballet toda mi vida, mi hija tiene que estar en ballet también, y a lo mejor no da para el ballet, no da para otras cosas. A lo mejor no lo tienen en habilidades y a lo mejor no lo tienen gustos, o a lo mejor entonces ahí tienes a la mamá demandándole a la chavita que baile ballet cuando no, o sea, la coordinación no se le da, pues, Exacto, ¿no? Por ejemplo. exacto. Y entonces en la clase, escucha el tempo y con este tempo tú brinca, no, y la niña no entiende ni cuándo es el tempo, de qué, ni nada, ¿no? El temperamento, ¿no? Yo soy súper
no, es que yo siempre he sido muy calmado y cómo mi hijo es tan explosivo, es que dónde lo sacó. Se parece a su papá. Siempre todo lo malo es de la familia del papá, de la ¿Quién mía era no así? lo sacó. Era mi suegro, mi suegro. Sí, exacto. O esta parte social de cómo yo le hablo a la pared y soy súper extrovertido, pero mi hijo no sale de 2 amiguitos y es que entonces por algo está mal. Y no. Claro. ¿Ok? Entonces yo diría que, bueno, creo que, o sea, podemos platicar ahí un poco de cómo a veces queremos que nuestros hijos, o creemos que nuestros hijos deben de ser como nosotros. Como un espejo donde nos vemos nosotros, ¿no? Y que si mi hijo no refleja mis valores, no refleja mis ideas, mis creencias, entonces lo estoy haciendo mal. No, lo está haciendo mal el niño, porque ahorita estamos en las demandas hacia los niños. Tu niño estás mal. Pero también de alguna manera los padres terminamos usando a veces a los hijos como un producto de marketing publicitario para poder nosotros también... Pero esa es la siguiente de eso parte. vamos a hablar. Esa es la siguiente También, parte. 100%. Pero entonces a veces puede suceder que como papás estamos frustrados porque pues nuestro hijo no es como nosotros, no le gusta lo mismo, tiene diferente personalidad y alrededor de eso pensamos que está mal el niño. Algo está mal con él, ¿no? Y no necesariamente. Y viene una parte en donde hay una dificultad importante en los papás para aceptar el hijo que tienen, para aceptar que su hijo no es una extensión de ellos, sino que es una personita hecha y derecha, individual, independiente de ellos. Individual, que no va a seguir el mismo camino necesariamente que el que la mamá o su papá tienen. Sí, o que no tiene que cumplir los sueños que tú como mamá nunca lograste, o no llegaste a cumplir, ¿no? No los tiene por qué cumplir tu hijo. O sea, es algo tuyo, tú ve a terapia y resuélvelo, ¿no? Pero pues tu hijo, ¿por qué? ¿Qué culpa? Sí, y yo veo que hay 2 maneras que luego agarran los papás como para hacer frente a esto. Unos sí hay quienes lo logran aceptar y es padrísimo porque entonces sus hijos ven que pues, son aceptados tal como son y qué padre. Y veo que hay otros que dicen que lo aceptan, pero en realidad es más una resignación y transmiten mucha... Bueno, ya ni modo. Sí. Así salió. Y transmiten mucha decepción en la relación con su hijo. Entonces termina siendo una relación distante, de poca comunicación, que eso ya sería para otro tema un día, la importancia de la comunicación con los hijos. Pero entonces no es una relación, un vínculo muy pobre, ¿no? Con vergüenza, Sí. decepción, culpa. Y estos niños luego crecen y son estas personas que dicen, yo de chico nunca me sentí aceptado, No soy apreciado. suficiente porque no fui suficiente para mis papás. Sí. Nunca me sentí suficiente. Y aunque los papás lo manejan como, sí, así lo acepté, en realidad es más bien una, pues ya que. Ya ¿no? que, ya sabes, Sí. está ahí en su cuarto haciendo sus dibujos, Sí. ¿no? Justo vi una película hablando de esto, para que la vean, que se llama Medios Hermanos, una cosa así. Sí. Habla muchísimo de esto, o sea... Ay, la voy a ver. Vela, está muy buena porque justo es de un papá que tiene 2 hijos completamente diferentes en personalidades, ¿no? Y bueno, no quiero spoilear, pero habla sobre... Es con Luis Gerardo Méndez para que lo busquen. Ajá, sí. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Ajá. Y habla tal cual, ¿eh? O sea, de esta diferencia entre los hijos y de la necesidad del papá de que su hijo sea de cierta manera. Y luego los niños crecen y ya de adultos, pues todo, las consecuencias. De eso se trata la película. Exactamente. No, pues... Pero bueno, este fue un paréntesis. No, sí, buenísimo, la voy a ver. Vela. Pues bueno, esa sería como, creo yo, una de las primeras demandas hacia los hijos. Diría, entre las que pensé, está la segunda, que es, mi hijo debe hacer lo que yo diga, debe de obedecerme siempre, no cuestionarme, porque si no, yo me voy a frustrar, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo desobediente, ¿no? Porque es un mal hijo. Exacto, un hijo es malo por eso. Y tiene que ser bueno, y un hijo bueno significa que obedece. El 100% de las veces. Exacto, el 100% de las veces. El control total. Esto lo conecto yo con la parte de que tenemos que recordar que es un chiquito con el cerebro todavía en proceso de aprendizaje, de que le modelemos cosas, de que lo guiemos. Entonces,
varias veces, y es parte también natural del desarrollo, nos van a retar y nos van a decir que no. Y no es que sea un hijo malo. Y empezando por los 2 años, porque no nos esperemos a la adolescencia, donde uno piensa que los retos es en la adolescencia. A los 2 años, por eso se le dice terrible twos. Exacto. ¿No? Porque a los 2 años empiezan a retar, a probar los límites, a ver si hasta acá se puede, y ahí van, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, claro, lo ideal es que un hijo nos obedezca y hay diferentes estrategias y técnicas que podemos implementar como papás para que esto sea más fácil. Uh-huh. Pero no es un hecho que siempre te van a obedecer, y cuando tú tienes ya esto en mente es más fácil cuando sucede esta desobediencia. Uh-huh. Es más fácil manejarla, no te frustras tanto, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está esa parte de... Pero una pregunta, ¿qué opinas tú en este punto sobre la obediencia? O sea, educar coercitivamente y educar a través de la conversación racional o de que el niño haga, pues, no sé, como sus... Bueno, de entrada te podría decir que esta parte de educación coercitiva, que sería como que la autoritaria, un estilo más imponente, no es la más recomendada porque es a través de educar con miedo, ¿no? Entonces tú generas que un niño te obedezca y haga lo que quieres, no porque le hace sentido lo que le pides, porque lo entiende el porqué o porque quiera complacer por amor con el vínculo que tiene contigo, sino porque... si no hago esto, algo feo me puede pasar. Sí, mi papá se enoja. Literal por miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, actuar desde el miedo. Uh-huh. Sí, entonces aquí es una parte muy, muy complicada. Los niños no, bueno, por supuesto que no se van a acercar contigo, no te van a contar si tuvieron un mal día. Cosas que como papás quieres saber, que te interesa estar al pendiente. Eso no va a pasar en un estilo de crianza que es coercitivo, que todo es a través de amenazas o de y si no, uh-huh. Entonces eso yo creo que tendríamos que tener cuidado. Y está cañón, está duro, porque un poco es como que lo que nuestra intuición nos dice en primer lugar. A veces esta parte de la disciplina positiva o respetuosa es contraintuitiva, ¿no? Uh-huh. O sea, te dice un poco de, a ver, no, siéntate con él y conténlo, acompáñalo a través del berrinche, y lo que nos dice nuestro cerebro reptil es, deténlo, agárralo a manazos y ya con eso, problema resuelto. Yo creo que podemos hacer un podcast justamente de estilos de porque crianza, nada más, ¿no? Es la crianza en general, de estilos de crianza, sí, para ver los diferentes estilos parentales. Hay varios. Pues, claro, sí. Okay. Pero bueno, no sé nada más para como concluir la pregunta que te hice. Entonces, tú sugerimos la conversación, primero el contener a la persona, al niño, como tú bien dices, transcurrir con él, con ella, sí, ese estado emocional, y luego que la conversación. Sí, a ver, es un momento que decirlo es bien fácil, uh-huh, porque en la práctica es muy complicado. O sea, tienes al niño desbordado, pataleando, diciéndote cosas de todo, y ahí justamente si tú también activas o te dejas llevar por tu propio cerebro reptil, pues va a ser lo que ya conocemos, un regaño, entonces reactivo más reactivo, explosión. Ahí lo que tienes que hacer tú es contenerlo, intentar conectar con la emoción que está teniendo el niño y decir, sí, entiendo que estás enojado, pero si tú te empiezas a enojar también, entonces él ya ve que tú tampoco gestionas, ¿no? Entonces tú ahí le validas y le reflejas que está enojado. No significa que vas a levantar el límite de, ok, no vas a ir a la clase de natación ahorita, estás enojado, no, mejor no vamos. No, le vas a decir, yo sé que no te gusta ahorita dejar de jugar para ir a la clase de natación, pero lo vamos a hacer, es algo que está en las reglas, que hoy toca, no te gusta, pero aquí estoy yo. Una vez, si tú ahí le intentas dar un sermón racional de por qué es importante la clase y por qué debe de obedecer, no te va a escuchar. No jala. Justo porque la emoción está muy alta, ¿no? Claro. O sea, pensándolo como cómo funcionamos los adultos, pues es que también de adulto tampoco vas a entender mucho cuando alguien te está tratando de dar una explicación y tú traes el enojo a tope. Por supuesto que no, ¿no? Entonces, ahí es un error crucial querer decir, es que no entiendo por qué te pones así, es que ve tu comportamiento, qué grosero está. Fatal. Ahí tienes que calmarlo, ¿no? Y como muchos autores dicen, es surfear esta emoción con él. Si lo intentas parar, no la vas a parar, va a seguir.
Y ya una vez que esta emoción bajó y que él está en otro lugar con más calma, ya lo que toca es, ahora sí vamos a reflexionar sobre esto que pasó, cómo le podemos hacer la siguiente vez para que no suceda lo mismo, qué podemos cambiar, qué haríamos diferente. Pero sí, eso es como, bueno, lo que se ha visto mucho en los estudios más recientes de la crianza desde un enfoque neurológico, ¿no? Okay. De la neurociencia. Entonces, ¿te resuelta tu duda? Perfecto. No, porque no solamente la mía, sé que hay Yo sé. millones de personas que en este momento están viendo el podcast. Millones. En que todo el estaban, mundo. Por favor, pregunta eso. Por favor, pregunta eso. Bueno, Gracias. Entonces, estábamos con las demandas, ¿no? Las demandas de que tiene que ser como yo, las demandas de que me tiene que obedecer. Y sin cuestionarme. Y sin cuestionarme y todo el tiempo. A mí me encanta cuando me dicen, bueno, ¿y cómo? Pero es que ya le dije. Le digo, mis hijos tienen 20 años y ya no les digo si ya se lavaron los dientes, pero hasta hace poco, ¿ya te lavaste los dientes? A los 18 años en prepa, ¿ya te lavaste los dientes? O sea que si estás empezando mamá de un niño de 2, te quedan 18 años. Espérate tantito. Sí. Y es repetitivo y no quiere decir que te vayan a obedecer. Sí, y esta parte, ¿no? Por ejemplo, esta otra creencia de, es que yo no debería de estar repitiéndolo todo el tiempo. Pero pues sí, No, pues es que ¿no? sí. O sea, entiendo que puede ser cansado y como digo, luego esto es más fácil platicado que en práctica, ¿no? Pero sí vas a tener que repetir probablemente muchas veces porque los hijos van a estar agarrando acá, haciendo allá, le dijiste algo, se le salió por acá y a lo mejor lo cacha a la segunda o a la tercera y al día siguiente 30. igual, ¿no? Pero sí creo que tenerlo ya tú, esto en tu mente como mamá o como cuidador antes, te lo hace más fácil, ¿no? Bueno, una tercera demanda hacia nuestros hijos es, mi hijo es o debe ser un reflejo de mí, ¿no? Y como es un reflejo de mí o debe de ser un reflejo de mí, por lo tanto debe ser uno muy bueno, uno correcto, o sea, aceptable y perfecto. O sea, para empezar, estoy dando por hecho que yo estoy perfecta, ¿no? En esa demanda. Sí. Obvio. O que al menos cumpla con todas las palomitas, ¿no? Todos los buenos míos. Sí. O que al menos refleje el buen papá o la buena mamá que soy. Y entonces ahí también tenemos otro problema, ¿no? Porque pues no, tu hijo no va a ser un reflejo de ti y que a lo mejor tu hijo sea desastroso, muy berrinchudo, muy sensible, no quiere decir que tú seas igual y no quiere decir que tú seas mal papá en ese momento, mala mamá, ¿no? Ahí me imagino que entra mucho el tema social, ¿no? O sea, de Totalmente. vergüenza con los amigos que están viendo que mi hijo me está haciendo un súper berrinche. ¿Y qué van a decir de mí? Porque significa que entonces yo no pongo límites y soy una mala madre. ¿No? Sí, muchísimo. Aquí viene la parte de los que me están viendo, ¿qué van a pensar? ¿No? Y porque como es un reflejo de mí, entonces mi suegra va a pensar que yo no sé cómo ser mamá o no soy tan efectiva. Es que las amigas de mis amigas con sus hijos o las mamás de los amiguitos de la escuela lo tienen como que todo muy controlado y van a pensar que yo no. Y una vez escuché esta frase que a mí me gustó mucho y se me hizo súper clave, es no te pongas a pensar en qué, o sea, no digas qué van a pensar los demás de mí como mamá, es qué van a pensar mis hijos de mí como mamá. Y si tú entonces te estás muriendo de pena en el súper por el berrinche y entonces recurres a esta parte más coercitiva, a lo mejor no acompañas, no ayudas a gestionar, porque qué pena, ahí el que va a pensar, no me estás ayudando, es tu hijo, ¿no? O sea, y la verdad es que el que te encontraste en el súper a lo mejor se te quedó viendo horrible y qué horror, no lo vas a volver a ver, ¿no? Pero sí, creo que es más pensar, ¿qué van a pensar mis hijos de mí, ¿no? Que ahorita que me necesitan versus qué van a pensar mi familia política o mi mamá o mi amiga. Y entonces esta parte se junta con la siguiente que hablábamos de las demandas
que tengo para mí, porque ahí ya me estoy demandando que yo tengo que ser una buena mamá, que no se note, que mi niño no haga berrinches en el súper, porque si no yo soy una mala madre. Y entonces ahí empezamos a juntar no solo las demandas que tenemos hacia nuestros hijos, sino que lo que nos demandamos a nosotros. Sí, la verdad es que yo intenté hacer estas distinciones, pero pues las demandas que luego tienen para sus hijos están muy interrelacionadas con las que tienen con ellos mismos, ¿no? O sea, van una junto con pegado. Y sí, por ejemplo, ahorita podríamos pasar a hablar un poco más de como papás, las autodemandas o autoexigencias que nos creamos a nosotros mismos a la hora de ejercer estos roles de padres, ¿no? Que son muchísimos. Yo entre todos los que hay, y bueno, creo que es importante, justo va muy de la mano con la última, es mi efectividad como mamá o como papá me define como persona, ¿no? Y esto creo que pasa mucho, sobre todo con mamás que son full time. Que ahorita no están trabajando o no trabajan porque se dedican única y exclusivamente a sus hijos. Entonces, pues bueno, el cómo yo me desempeño aquí, pues lo es todo. Y realmente no, ¿no? O sea, eso es... O sea, además no es cómo me desempeño, se nota en las actuaciones de mi hijo, y entonces si no hay unas buenas actuaciones o mi conducta no fue la más adecuada, entonces yo soy una mala madre, soy una mala persona, no sirvo para nada. Y a fin de cuentas, ¿quién decide cómo es una buena madre? Exacto, justo empezando por ahí, ¿no? Creo que esta parte de la crianza, ser mamá, ser papá, está lleno de retos. Nunca es igual con un hijo que con el otro. Entonces... de entrada a nivel de seres humanos en general no existe la perfección, y bueno, por la crianza mucho menos, ¿no? Sí. Entonces, y que es una buena mamá siempre va a ser muy subjetivo. Puede ser una muy buena mamá y poner palomitas en todos los requerimientos y aún así tener un hijo más demandante, ¿no? O a lo mejor hago todas las cosas como mamá, pero me fui a tomar un café con mis amigas y los dejé 2 horas en la tarde. Qué irresponsable. Soy una mala madre. Claro. Porque así es como nos demandamos cosas. O sea, entonces, ¿cuántas horas al día sí tienes que estar con tus hijos para ser una buena madre? O trabajo y no estoy todo el tiempo. Eso sí, una mamá que trabaja, que tiene que irse por cierto número de horas al día, entonces sí, o sea... no soy la mamá más, la mejor, la que siempre está. Y creo que además hay mucha información, mucho más fácil acceso a demasiada información que creo que también al mismo tiempo malinforma y desinforma, de tienes que estar cierta cantidad de tiempo y si no lo haces, entonces esta serie de consecuencias se pueden desencadenar en tu hijo. Entonces eso agobia también mucho, culpabiliza mucho y no. Tu rol de mamá y como lo estés haciendo, tú das lo que puedes, haces lo que puedes y no se trata de estar bien o mal, nunca. Y es personalísimo. Totalmente. Que aquí también me gustaría agregar justo lo que dijiste de la culpa, porque me imagino que hay mucha culpa en estas situaciones. Tenemos un capítulo de culpa que es el 11, si no me equivoco, en el que habla sobre cómo la culpa hace que yo me vea a mi persona, pero como toda yo mal, ¿no? O sea, me juzgo a mí como... defectuosa. Ajá, exacto, como una mala persona, mala madre, etcétera. A diferencia de si yo cometo un error con mis hijos, que a lo mejor los regañé demás y me doy cuenta que, híjole, pues igual sí se me salió de las manos un poquito y entiendo que el acto es el que estuvo mal y fue un error y ahora lo quiero corregir, pero no me considero como una mala madre. Claro, tiene muchísimo que ver con esta parte de no convertir a la conducta en identidad. Exacto. Precisamente. O sea, eso creo que es, o sea, la base de esta autoexigencia o autodemanda. Que también tenemos un capítulo de perfeccionismo. Ah, sí, porque está muy de la mano. Bueno, había puesto yo, a lo mejor se les ocurre a ustedes otra, con la de debo ser una mamá o un papá perfecto, ¿no? Entonces, sí,
hay muchas inseguridades que se van creando alrededor de la crianza, lo que vemos, nos comparamos, cómo son los hijos de fulanito, cómo son los míos, y entonces ahí, a partir de esta inseguridad, queremos minimizar, o sea, bueno, más bien hacerla más chica, menos, con conductas y con tendencias perfeccionistas que pues nada más nos van a generar más estrés. Claro, porque volvemos al mismo tema de cómo es una mamá perfecta. O sea, ni siquiera podemos nosotros ser personas perfectas, entonces no, o sea, es algo irracional. Por ejemplo, mi mamá sí tiende al perfeccionismo, pero tuvo un hijo TDA, bueno, varios. Pero uno que tenemos aquí. Entonces, mi mamá se frustraba mucho porque estaba viendo mis calificaciones, 10 puntualidad todos los años, 10, 10, 10. Ella lo hizo bien. Ella hizo lo que pudo. Sí. Hizo lo que pudo, pero yo no daba pie con bola con matemáticas, sobre todo. Entonces, ella se frustraba mucho en su perfeccionismo con mi incapacidad para poder atender, para poder estar en la clase y poder hacer operaciones abstractas a los 5 años, ¿no? Bueno, sigo teniendo problemas. Saco el celular para hacer una cuenta en un restaurante. Entonces, el perfeccionismo sí genera mucho dolor, mucha decepción y también estigmatiza a los seres humanos, donde yo, por ejemplo, me sentía un pendejo, ¿no? Y crecí con la idea de que todos eran superiores, yo era un pendejo. Ya he contado un poquito de esto, pero es uno de los problemas del perfeccionismo. No hay nada perfecto y cada niño requiere diferentes atenciones. 100%. Luego veo mucho que las mamás, no es que definan así una mamá perfecta, pero que ven que alguien lo tiene todo resuelto y todo es muy fácil y para ellas es un poco más complicado. Y es como, es que mi hermana o mi amiga en 2, 3 patadas ya tiene todo organizado y yo no puedo. Y entonces no tienes que tener todo perfectamente bien organizado, y eso no quiere decir que entonces porque a ti se te complique más, pues entonces claro, está mal, ¿no? Y ahí va también, está de la mano con el concepto de perfeccionismo, y creo que esta es muy fuerte, es esta parte de debo evitarle a mi hijo problemas y debo resolverlos por él, ¿no? Porque él no puede. Pero qué feo mensaje. Exacto. Pero porque real. Él no puede, y qué horror tener un hijo que no puede. Mejor lo hago yo, mejor meto mano yo. Sí. Y entonces... Y le hago la tarea, y le hago el trabajo, y la maqueta que parece hecha por... No, tal vez hecha por un arquitecto. Sí. Y el niño el maestro, oye, te voy a dar la clase tú, o sea, por favor. Claro, 100%. Y bueno, hay maestros que no nos vamos a meter ese tema, pero ven esa maqueta perfecta y le ponen el 10, ¿no? O sea, que ahí es cuando habría que decir, no, esto no lo hiciste tú, ¿no? Pero bueno, sí, esto yo creo que es de lo que más puede llegar a veces al consultorio sin que se den cuenta, pero es cuando un niño, desde un problema chiquito, ya sea en la escuela, conflictos con amigos, o de que se le cayó el vaso de agua, no sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer, o le doy un rompecabezas chiquito para armarlo y su frustración es enorme porque no lo puedo ayudar, ¿no? En ese momento es como, a ver, no, el chiste es que sin ayuda. Y la frustración es gigante de, no, es que quiero que me ayudes o quiero que lo hagas tú porque es a lo que estoy acostumbrado. Y cuando nos toca, bueno, le va a tocar eventualmente a ese chiquito ya más grande, adolescente, preadolescente, algo más complejo, se va a sentir un inútil, ¿no? Y todo esto viene desde esta autoexigencia o autodemanda que tiene un papá o una mamá de yo lo hago, yo lo soluciono, tú no, ¿no? Entonces eso creo que es pues da pie a la sobreprotección y es muy dañino. Sí, porque después en una sobreprotección lo que puedes generar es que dejas a tus hijos sin habilidades porque no están desarrollando nada por sí solos. Y además el mal autoconcepto de ellos mismos, también. ¿no? De no puedo hacer nada. Sí, y esta parte entonces de no puedo confiar en mí, entonces tampoco tengo pues ni buena autoestima ni autoconfianza, porque yo solo en el mundo no voy a poder, no sé ni por dónde empezar, ni cómo resolver. Entonces esa es una muy, muy fuerte. Que además los papás no van a estar siempre, entonces el día que los papás no estén, el niño va a entrar en un colapso mental porque no va a tener ni idea. O el adulto, porque ya... Sí, el adolescente, el adulto joven,
Sí, adultos dependientes. y esta autoexigencia yo veo que también viene o está enraizada en la baja tolerancia a la frustración de los papás a que un hijo se frustre, ¿no? Entonces, o que sufra un hijo, ¿no? sí, si un hijo se equivoca, no es que no, pero es que no sabes cómo lloró y no quiero que se equivoque, o el niño tiene que experimentar frustración desde las edades más tempranas, Sí. porque es donde va a empezar a entrenar y a ejercitar ese músculo. No queremos que la primera vez que lo use sea a sus 20 años en su primer trabajo. Sí, claro. Claro. Entonces, Pasa. hay pasa. muchos papás que yo veo que tienen una intolerancia muy fuerte a que su hijo se frustre. No toleran ni el berrinche y el que llore y que diga, me salió horrible. Se asustan, entonces quieren salir ellos al quite, cuando lo que hay que hacer es decir, no pasa nada. Y viene este punto de hay que desatanizar el error. El error es el mayor de los maestros, ¿no? Yo lo que mejor me sé es en lo que me equivoqué, Sí. ¿no? Claro. Desde la escuela hasta la carrera, todo el tiempo. En lo que más me equivoco es lo que menos se me olvida. Y es difícil que luego una mamá o un papá o un cuidador entienda eso con claridad. Muy bien. Pues a ver, Moraleja. moraleja. No prepares el camino para tus hijos. Prepara a tus hijos. Para el camino. Para el camino, no les pavimentes tú el camino. Ok. Pues muy bien, Fer. Creo que ha sido una información buenísima. Súper. Que yo creo que a varios papás y cuidadores de niños les puede servir mucho. Y si tú, papá, mamá, cuidador, maestro, tienes dudas o te hizo clic algo, no dudes en contactarnos. Ya tienes nuestras redes sociales, puedes buscarnos en internet para que apoyo, asesoría, apoyo con un hijo, lo que sea. Aquí tenemos a los terapeutas que te pueden ayudar para estas cosas. Y pues Es @itremmx en las redes sociales que son TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify. Y la página Y la página. www.itrem.com.mx. ¿Quieres dar tus redes? No, bueno, yo tengo mi consultorio, es @grupo.ciento, ahí estoy con unas socias, ese sería por donde pueden contactarme. Muchas gracias. Perfecto. Pues Pues, gracias, Fer. muchas gracias a todos, esperemos que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.